compañeros, gracias a todos por venir hoy. Les agradecemos sinceramente porque está bueno que los espacios que vamos abriendo nosotros como trabajadores del Estado los vayamos también ocupando, precisamente con trabajadores del Estado. Así que, primero eso. Segundo, micrófonos. Por favor, mantengámoslos apagados hasta el momento de hacer las preguntas porque si no generan distorsión y demás. Tercera cuestión importante del día de la fecha. Como ustedes ya estarán al tanto, bueno, esta es la mesa de coyuntura que venimos preparando junto con Leo, que somos los secretarios de profesionales. Y en esta oportunidad decidimos trabajar, dada la coyuntura en la que estamos y demás, trabajar globalización financiera, fondos buitres y establishment. Es de público conocimiento lo que está sucediendo ahora con el tema del canje de la deuda, ese pequeño grupillo que quedó fuera del canje general en el 2005 y en el 2007 respectivamente, que decidieron no aceptar las reglas de juego que impusimos nosotros como gobierno soberano, como Estado soberano, y que está utilizando herramientas de presión y que están buscando de algún modo agradar, digamos, la autonomía del Estado nacional. En esta oportunidad decidimos invitar a tres compañeros, a tres economistas. A mi izquierda tengo a Ricardo Barowski, que es licenciado en Economía y magíster en Relaciones Internacionales de la Flaxo. Es investigador y docente de la General Sarmiento, de la universidad, y autor de artículos y ensayos de investigación publicados en compilaciones y revistas de ciencias sociales. Después tenemos a Juan Pablo Marinelli, que es licenciado en Administración y que se especializa en Economía Política, es integrante del grupo de economistas del GENAP y es asimismo docente universitario. Y tenemos por último a Carlos Ábalo, que los que han participado ya de la primera mesa de coyuntura ya lo deben conocer. Es licenciado en Economía, especializado en Política Monetaria y Financiera, Nacional e Internacional y Políticas Regionales. Con Leo, bueno, un poco para organizar la charla de hoy, decidimos, bueno, él decidió también escribirse algunas líneas y la vamos a compartir entre todos y abrimos. Antes que nada, muchas gracias a todos los que vinieron. ¿Se escuchan? Por la presencia, por el compromiso, por estar acá. Una pequeña introducción para el tema porque es un poco amplio, ¿no? Globalización financiera, establishment, o sea, son todos como grandes títulos, pero queremos quizá ir enfocándolo un poco porque hay muchos disparadores alrededor de estos tópicos. Así que bueno, yo lo escribí porque bueno, no soy muy bueno en la realidad. Quizá nuestros invitados interpreten de modo disímil lo que es globalización y lo que la globalización financiera es en lo específico. Ahora bien, creo que todos coincidirán que estamos ante la presencia de estructuras supranacionales que condicionan la política nacional. Nos encontramos nuevamente ante la escasez de dólares, ante la caída de reservas, ante la inflación, ante cifras importantes en gastos de importación de energía, ante la ausencia de inversión reproductiva industrial. El dólar como signo de la dependencia productiva expone la necesidad que tiene la industria nacional de desarrollo tecnológico. También es el modo que tiene la burguesía agrotecnológica y terrateniente de presionar y limitar el poder del Estado-Nación, domesticando al sector industrial como una pyme permanentemente endeudada y poco competitiva. ¿Estamos más cerca o más lejos hoy del desarrollo? Hemos transitado una década que atestigua una importante acumulación de reservas, superávit comerciales, una mayor integración regional tanto en lo político institucional como en lo comercial, especialmente con el bloque denominado por la prensa financiera BRICS, el capitalismo de los emergentes. La negociación, canje y cancelación de deudas que limitaban los instrumentos propios de la política económica le permitió al Estado navegar con relativa autonomía en las turbulencias financieras. Pero es el azote del capital financiero internacional el que nuevamente hace sentir su fuerza objetiva, su estructura supranacional. Un poco retomando lo que decía él, el fallo que quieren los fondos buitres, festejado con cipaya alegría por la mediática opositora, amenaza con disolver casi de un plumazo las cuentas públicas en un infinito de causas y juicios contra el Estado. De modo completamente distinto, acontece también en Estados Unidos, como el opuesto visto desde el imperio, la capacidad republicana de paralizar al Leviatán. Entonces, las preguntas tienen que ver con cómo pensar esta relación con lo que se presenta como el mundo.
¿Es conveniente una política defensiva o esta debe incluir necesariamente una negociación con determinados sectores del capital financiero internacional para aislar finalmente a los denominados fondos buitres? ¿Es esto posible o acaso todos los fondos de inversión no son en definitiva fondos buitres? Son apenas disparadores con los cuales queremos dialogar con nuestros invitados. Sí. Empezaremos con Ricardo y seguimos para allá. Más o menos son 40 minutos. Sí. Bueno, ante todo muchas gracias por la invitación y siempre para los que estamos en la universidad es bárbaro poder conversar, salir de esa especie de caja de cristal y ir a hablar con la gente de carne y hueso. Bueno, yo pensaba cuando surgió esta propuesta de Leonardo por dónde arrancar, porque realmente el tema es muy largo y quisiera concentrarme en algunas cosas y no perder demasiado tiempo en algunas descripciones. Digo, cuando uno lee todos los días, ¿no?, los titulares sobre los buitres, hubo otro titular donde permanentemente le complican la vida a la Argentina, sobre todo en los últimos meses, y donde Argentina, que pareció que salía, digamos, de ese mundo nefasto de estar todos los días viendo noticias en relación a los mercados mundiales, digamos, seguramente todos ustedes se acuerdan del año 2001 y del riesgo país, y de cómo nos tenían con eso todos los días, y el riesgo país subía, bajaba, y parecía que el destino nacional dependía de los mercados y de las cotizaciones de alguna cosa. Y acá empieza a pasar esta situación que se empieza a reiterar con las semanas de juez, especialmente reaccionario, el juez Griesa, pero digamos, la verdad que toda la judicatura norteamericana está funcionando realmente como un hato de reaccionarios. El problema lo que uno se pregunta es cómo llegamos a esto, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos dependiendo de esta calaña de personajes extremadamente reaccionarios, digamos, que no comprenden ni siquiera la lógica mínima del mundo de los negocios, donde las empresas y los países naturalmente, y eso en todo el planeta se entiende así, cuando están en problemas y en problemas realmente genuinos, lo que se hace es renegociar y extender los plazos y hacer algún alivio. Esto lo entiende todo el mundo, no hay que explicar nada. Los únicos que no lo entienden son los jueces norteamericanos. Y esto es un problema grave. El otro problema grave es que hasta ahora el gobierno norteamericano ha decidido no intervenir en esto, que me parece que es toda una señal política de hostilidad hacia la Argentina. Vamos a ver si con estos pagos que aceptamos hacer en el CIADI algo de esto se alivia, digamos. Es claro que estamos en una especie de negociación permanente en muchos frentes con el capital financiero internacional, tenemos varios frentes abiertos. Cuando uno dice, ¿y por qué estamos en el CIADI? Y estamos en el CIADI por la misma razón que estamos endeudados. ¿Y por qué es eso? Bueno, tiene que ver con sectores de la clase dominante argentina que primero con Martínez de Oz nos metieron en una deuda infernal y después volvieron a hacerlo en los 90 con el voto popular incluido. Y nos metieron en una cosa muy, muy seria porque estamos en un lugar donde sentimos la dominación del sistema económico internacional. Es decir, estamos con los gobiernos occidentales encima, con el andamiaje del Fondo Monetario encima, del Banco Mundial, de todo el establishment financiero internacional, toda la prensa internacional hablando pestes de la Argentina, incluso planteando un escenario francamente absurdo, digamos, si uno compara objetivamente los números financieros de la Argentina versus muchos otros países del mundo, estamos clarísimamente mejor, pero digamos hay una prédica internacional
realmente, yo no creo en las conspiraciones, pero en un nivel de coordinación de lo que se trabaja como imagen de la Argentina, realmente muy impresionante. Entonces, la primera cuestión es, llegamos a esto por algo que realmente, uno, admito que se diga cualquier cosa del gobierno nacional, pero lo que no se puede decir es que el gobierno nacional ni generó la deuda, ni privatizó las empresas, ni nos metió en el CIADI, nada de eso hizo este gobierno, es una herencia nefasta de los gobiernos anteriores, y yo digo, desgraciadamente, uno no se puede contar a sí mismo, y menos en este ámbito, una especie de historia donde los únicos malos son los del establishment, ¿no? Porque yo creo que hay un problema de conciencia nacional fuerte en el resto, en los que no somos establishment, ¿no? En los que somos el pueblo argentino. Hay un problema importante. Ahora, nosotros no podemos pensar solamente en forma provincial, como si fuéramos un pueblito, a nosotros nos pasó esta desgracia, somos unos tontos. La verdad que esto que le pasó a la Argentina le pasó a muchos otros países. Quiero decir, hay una forma de funcionamiento de la economía global en las últimas décadas que consiste en endeudar a los países débiles o tontos, o que tienen una conducción nacional catastrófica, como es el caso argentino, no actual, pero ha tenido durante décadas una conducción nacional catastrófica. Esto tiene que ver con que el sistema financiero internacional es un sistema donde los fondos sobran y están sobrando todo el tiempo y permanentemente, y hay que colocarlos, y hay que meterlos en algún lado. Y todos los incautos del planeta que se presten a tomar fondos, les dan. Les dan desde, como fue la crisis del 2008, ¿no? Que daban préstamos a gente insolvente a sola firma, $500.000 para que te compres la casa. Y te daban la hipoteca y te daban el préstamo y vos comprabas la casa, no tenías con qué pagarla, pero ya no era problema de ellos. Ya habían transferido la hipoteca y esas cosas a otro y pasó y transformaron eso en un problema de otros, ¿no? Bueno, ¿eso de qué habla? Habla de un sistema financiero internacional absolutamente excedentario en materia de fondos que los tratan de colocar todo el tiempo. Lo que le pasó a Argentina le pasó a muchos países, hubo una crisis en el 2007 en el sudeste asiático, muchos otros países entraron en procesos de endeudamiento. Probablemente nuestra mala fama internacional actual tiene que ver con que este gobierno nacional ha rechazado sistemáticamente volver a reendeudar el país. O sea, este país está a punto de caramelo para poder ser reendeudado nuevamente. Y hago la comparación con nuestro vecino más poderoso, que es Brasil. Brasil tiene en el Banco Central de Brasil sentado el capital financiero, definiendo parte de la política de Brasil. Entre otras cosas, no tenemos Banco del Sur todavía gracias a eso. Gracias a Brasil y gracias a que el capital financiero tiene una enorme influencia en Brasil. Incluso Brasil no se ha presentado para defender a la Argentina, por ejemplo, podría hacerlo ante los tribunales norteamericanos diciendo lo que hizo Francia, por ejemplo, y que no hizo Brasil, que decir, señores, esto es una barbaridad, es absurdo, etc. Entonces, nosotros tenemos un sistema financiero internacional que hay que entender que está sistemáticamente tratando de colocar fondos en todos los países y buscando los candidatos y los políticos que abran las puertas al capital financiero en todo el planeta. En todo el planeta. No es privilegio argentino, sino que es universal. Están buscando quién es el tipo que me abre la puerta. Fue Martínez de O, fue Cavallo, fue Roque Fernández, a ver quién viene ahora. Esto hay que tenerlo hiper claro porque es uno de los trazos muy gruesos de lo que se está jugando en la Argentina en este momento. Ahora, yo quiero avanzar sobre un punto porque decir que en Argentina tenemos malos y malos poderosos no es decir nada nuevo. Ya sabemos que tenemos malos que son cipayos, como decía Leonardo, estoy totalmente de acuerdo, cipayos
no tontos, ¿no? Cipayos que hacen negocios a costa de la Argentina, que ha transformado a nuestro país realmente en un negocio internacional, un lugar donde hacer ganancias. Ahora, yo creo que ese grupo social, que es muy poderoso, numéricamente es insignificante, pero es muy poderoso, tiene mucha influencia social. Yo creo que su expresión es claramente el diario La Nación, mucho más que el diario Clarín. Clarín es otro tipo de negocio. La Nación es la expresión ideológica de cómo mira el establishment a la Argentina, lo mira desde la embajada norteamericana, lo mira desde afuera, hace suya cualquier bandera contra la Nación. Digamos, leer La Nación es una cosa espantosa desde el punto de vista nacional, necesaria para comprender frente a quién estamos, pero la verdad que es gravísimo, porque esa es parte de la clase dirigente argentina, y no solamente porque eso derrama hacia los sectores medios. Y ahí me parece importante que no se ha trabajado todavía, incluso creo que el kirchnerismo no captó todavía frente a qué cosa estamos, que es la ideología de la globalización, que nos quedó de los 90 y que la verdad que no hemos logrado removerla de la conciencia colectiva. Digamos, la ideología de la globalización es la idea de que en el mundo se están disolviendo las fronteras. Entonces somos todos una especie de mismo país donde todos invierten en todas partes, y entonces ya la cuestión de las nacionalidades no tiene mucha importancia, y la de los estados tampoco, no hay más poder, cualquier joven en cualquier lugar del mundo con una computadora participa de la globalización y puede eventualmente ser un Bill Gates, que no casualmente el Bill Gates es norteamericano, digamos, eso quiere decir algo sobre las características de la globalización. Pero digo, eso ha entrado profundamente en la Argentina, ha entrado profundamente en los sectores medios que, digamos, sienten que forman parte de una cosa global y no se dan cuenta de la importancia de la dimensión nacional en esto, y que no hay salvación individual, hay salvación colectiva. Ha entrado fuertemente la clase política argentina, pero eso no es una novedad. Digamos, si uno recorre América Latina, uno encuentra que en todos los países de América Latina hay fracciones importantes de los dirigentes políticos que piensan exactamente de la misma forma. Y alguien que lo expresó con mucha claridad fue Fernando Henrique Cardoso, nada menos que el presidente de Brasil y ex ideólogo de la teoría de la dependencia, que él dice, ahora el problema no es dependencia, ¿no? El problema es estar adentro o estar afuera, digamos. O estás en el capitalismo global metido adentro, de la forma que sea, o te dejan afuera y estás frito, o sea, no sos nada. No sos nada, no vienen las multinacionales, no tenés empresas, no tenés producción, no tenés tecnología, te quedaste afuera de todo. Quiero decir, la ideología de la globalización no es una ideología que tengamos que tomar como una ideología estúpida, tomarla desdeñosamente, porque la debemos estudiar, la debemos pensar y debemos buscar respuestas que también sean convincentes para nuestros propios conciudadanos, porque parte de la sociedad cree eso, cree que Argentina sin inversión extranjera es ganada, sin el capital extranjero, sin el conocimiento extranjero, nosotros no existimos. Esto hay que pensarlo en serio, y desgraciadamente, digamos, hay parte de nuestro empresariado que funciona de esa forma, es decir, que nos demuestra casi constantemente que lo argentino no es de buena calidad, que no se puede hacer bien, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos problemas que exceden el tema del establishment, que por supuesto está acá para administrar una semicolonia. Y hay parte de la población que piensa de la misma forma. Yo creo que ahí las ciencias sociales estamos muy en deuda con la sociedad. ¿En qué sentido? Contribuir a que la sociedad pueda entender más su forma de funcionamiento. Hace rato que las estadísticas del INDEC, sobre todo las que compilaba Miguel Cavice, nos advertían del grado de extranjerización. Él hacía un seguimiento de las 500 grandes empresas de la Argentina, y él hace rato detectó en los 90 se produjo una extranjerización brutal de la economía,
Y los números siguen dando muy mal en ese sentido, digamos, de las 500 grandes, para decir un número, el 70% más o menos son extranjeros. O sea, tenemos la cúpula de la economía argentina extranjerizada. Y en todas esas empresas extranjeras trabaja gente que seguramente piensa que mejor que esté en esa empresa porque si no, no tendría trabajo. Y entonces vos lo que empezás a tener no es solamente 500 grandes empresas de las cuales el 70% es extranjera, sino que tenés todo un público, una cantidad enorme de gente, de empleados, de gerentes, etcétera, que trabajan en esas empresas y que piensan que lo mejor que puede pasar es que sigan estando en la Argentina así como están. Esto quiere decir, esto crea todo un público, crea todo un tejido social. Digamos, cuando uno dice, ¿qué está pasando en la Argentina? Que no solamente estamos celebrando Halloween, sino que estamos celebrando San Patricio. Y que estamos celebrando San Valentín. Digo, esto es algo que está pasando ahora, no pasó en los 90 y dejó de pasar. Es decir, sigue el proceso de colonización cultural, ideológica, mental, porque es muy fuerte. Es muy fuerte y la verdad que la batalla no ha sido dada desde mi punto de vista de una forma adecuada e integral. ¿Yo tengo algún problema con San Valentín, con San Patricio, con Halloween? No. Tengo un problema con la colonización de la Argentina. ¿Y por qué es un problema ese? Porque el tema con Halloween, San Valentín, etcétera, etcétera, tiene que ver con un ablandamiento de la conciencia nacional en relación a quiénes somos en la capacidad de reconocer nuestros intereses. Que el establishment tenga claro que lo que mejor le puede ocurrir es que Argentina se endeude para que ellos cobren comisiones, lo felicito y es la lógica de ellos y es su forma de vivir y de funcionar. El problema es el resto. El problema es que conciencia nacional tenemos nosotros de nuestros propios intereses, que es un problema serio, dramático. Digamos, que hoy el principal candidato opositor en la Argentina sea un buchón de la embajada norteamericana es grave. Debería estar ya por eso defenestrado de la política argentina. Quiero decirlo, si este fuera un país que tiene dignidad nacional, un tipo que va a hablar a la embajada norteamericana mal del presidente de la nación, no tiene que estar más en el espacio político, que se dedique a vender lotes. Pero no puede estar más. Y sin embargo está. Y eso me dice algo, no del establishment, que no tiene ningún problema en ese sentido, me dice algo de nosotros. Del 40% de los votos que va a sacar en provincia nacional, me dice algo eso. Es decir, yo digo, el establishment tiene el poder que tiene porque enfrente tiene a los que somos nosotros. Esto me parece que es un tema muy difícil de plantear y de pensar, pero me parece que es un tema valioso. Es decir, que si lográramos fortalecer nuestro propio campo, el establishment no tendría tanta facilidad para hacer muchas cosas que ha hecho en la Argentina y que piensa seguir haciendo. Entonces, a mí lo que digo, vuelvo un poco al punto inicial. Partimos de fondos buitres. Los buitres se distinguen de otras formas del capital financiero porque son el colmo en un doble sentido. Los tipos no hacen inversiones normales, están buscando gente muerta. En Estados Unidos lo que están buscando son hipotecas de gente ahorcadísima para sacarle la propiedad y venderla. Está pasando eso y empieza a haber algunos municipios en Estados Unidos que empiezan a tratar de salvar a la gente de los fondos buitres, que están operando en Estados Unidos sacándole la casa a mucha gente y dejándola en la casa. Ahora, son una calaña muy particular de empresa que no opera en el terreno específicamente económico, sino que necesita, para concretar su rentabilidad, necesariamente la complicidad del sistema jurídico. Es decir, si no hay un juez que falla a favor de ellos, todo el negocio se termina.
Y digámoslo claramente, uno puede decir, no sé, yo a Griesa no lo conozco, por ahí es un tipo que ideológicamente piensa lo que piensa, pero como hay 1.300 millones de dólares en juego, también uno puede pensar otra cosa. Perfectamente, digamos. ¿Desde cuándo algunos jueces argentinos son corruptos y los norteamericanos son todos incorruptibles? Digamos, hay mucha plata en juego. Hay mucha plata en juego. Entonces, quiero decir algo. Yo creo que esto finalmente es una batalla política, en última instancia. Es una batalla política donde Argentina tiene, a mi juicio, yo creo que Argentina tendría que salir mucho más fuertemente a trabajar los medios de comunicación internacionales, es decir, tenía que tener una presencia permanente explicando la posición argentina, que es una posición, el presidente lo ha dicho, hemos pagado ya no sé qué cifra monstruosa de dinero como para que nos presenten como gente que no paga, ¿no? Entonces, creo que Argentina tiene que salir a disputar en el orden internacional, tiene que presionar más a que nuestros socios en América Latina salgan a defender una posición común. Nosotros estamos en negociaciones en este momento con los europeos y con otros espacios económicos, acuerdos comerciales. Yo creo que Argentina tiene que decir, nosotros trabamos todos y esto sigue. Es decir, Argentina tiene que salir con una posición mucho más ofensiva desde el punto de vista diplomático, hacer sentir el peso y el liderazgo y la amistad que tenemos con muchos países latinoamericanos, hacérselo sentir a los mercados, que son los que finalmente definen muchas cosas. Yo creo que el discurso que hizo la Presidenta de la Nación en Naciones Unidas es un discurso extremadamente valiente, extremadamente valiente. Es imposible imaginarse ningún político opositor en la Argentina diciendo lo mismo en Naciones Unidas. Imposible. ¿Imaginan a Massa en Naciones Unidas? No. Es claro que hay conciencia nacional en la Presidenta de la Nación. Ahora, este discurso tan duro y tan duro con los norteamericanos me parece que está muy bien hecho en el sentido que también es un mensaje, hay un metamensaje ahí, más allá del contenido específico, que es que Argentina también se puede enojar. Que yo creo que si uno no parte de eso, de que yo también me puedo enojar y yo también puedo hacer cosas, es un personaje básicamente vencido, liquidado. Si uno no tiene disposición a algún tipo de combate, está liquidado como país. Y me parece que ese es un punto crucial. Argentina tiene una serie de mecanismos y formas de presionar y de exigir y también de negociar, y no me parece mal lo que se hizo en el CIAD y en este momento, y no me parece mal lo que se hizo en relación con Banco Mundial, porque eso al contrario nos reduce esta sensación de ahogo financiero que teníamos, provocada en parte por el establishment local, que está jugando junto con los buitres en tándem, digamos. Pero aliviar ciertos frentes no quiere decir que en otros no haya que salir a un combate político mucho más importante y mucho más variado y diverso, porque Argentina tiene cosas para decir, y quiero insistir en el punto, estamos sometidos a un cerco mediático internacional muy importante. Basta leer El País, que es un desastre lo que habla de la Argentina, pero otros medios financieros internacionales que tienen mucha relevancia en el mundo de los negocios también dicen estupideces similares. La otra vez leía en un medio progresista europeo que decía es una vergüenza la imagen que se está vendiendo a los europeos de la Argentina, precisamente porque Argentina es un ejemplo de lo que se podría hacer sin depender de los mercados financieros. O sea, Argentina salió de donde salió sin los mercados financieros, y esto es un ejemplo gravísimo, es mucho más grave que cualquier declaración de Evo Morales o de Chávez. Digamos, desde el punto de vista del ejemplo internacional, lo de Argentina es grave, y en ese sentido también creo que tenemos que pensar que podemos estar estando en este momento en la mira de
algún castigo ejemplarizador sobre un país que se las arregló solo y bastante bien, sin depender de los mercados financieros. Insisto, estamos en un régimen global de hegemonía del capital financiero, donde no tolera demasiado las autonomías nacionales. Y este gobierno nacional, con todos sus problemas y sus inconvenientes, ha mostrado un grado de autonomía extraordinaria en materia de relación con el capital financiero. La idea es que Argentina se desendeudara un poquito para empezar a endeudarse de vuelta. Y esto de que se sigue sin endeudar es un problema que cada vez es más grave. Hay que hacerla endeudar de vuelta a la Argentina. Este es un gran punto que nosotros tenemos que saber. Y cierro con una cosa que me parece sustancial. Parte de nuestro pueblo ha demostrado ser muy sensible a la demagogia financiera, que es una demagogia de un tipo totalmente distinto de la que hablaba la Revolución Libertadora y después en relación al peronismo, que decían, el peronismo le saca no sé quién para darle a los pobres. La demagogia financiera que venimos presenciando en la Argentina desde Martínez de Oz para acá consiste en repartir entre los sectores medios, sobre todo, capacidad de consumo en dólares, en productos importados. ¿Contra qué? ¿A quién le saca esa demagogia? Le saca a las generaciones futuras, porque endeuda al país, compromete el futuro del país en materia de endeudamiento externo. Nada es más fácil que agarrar, pedir 10.000 millones de dólares, regalar dólares entre los argentinos o vendérselos baratos para que los argentinos chochos pasen a comprar cosas, chucherías importadas múltiples y variadas. Total, va a pagar la generación que viene, que es la que se va a joder. Esto ya pasó 2 veces en la historia argentina, presidente. Pasó con Martínez de Oz y volvió a pasar con Cavalli. Y yo no veo que el pueblo argentino haya desarrollado suficientes defensas ideológicas frente a este tipo de situaciones. Parece que le ponen algo importado encima y la azul y blanca ya no importa, y menos las generaciones futuras. Esto me parece que es un tema que los que nos sentimos comprometidos con el espacio del campo nacional y popular tenemos que pensar fuertemente. Hola. ¿Se escucha así sin el micrófono? ¿Sí? Bueno, para empezar, gracias a los compañeros de UPCN, del Ministerio de Educación, por la invitación, por la posibilidad de participar en un encuentro como este. Lo que les pido es, yo voy exponiendo algo y si quieren comentar algo, preguntar, acotar algo, o sea, bienvenido. Voy a retomar, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un poquito de historia, siempre nos acusan de que hacemos historia. De hecho, algunos dicen que están podridos de que le van a hablar de historia. Así que voy a remontarme al 76. ¿Para qué? Para entender, qué está en juego, ¿no?, en este momento, refiriéndonos a los fondos buitres, y para tratar de hacer un buen mapa del establishment, ¿no? O tratar de pensarlo cómo el establishment juega políticamente en el contexto nacional de hoy. Acá, como bien mencionó Ricardo, ya le pegó bastante al capital financiero, que bien merecido se lo tiene. Yo le voy a pegar un poquito, como él ya se ocupó del capital financiero, a cierta pata del establishment local. Y para hacer eso, me parece el que lo leyó, me parece que es un muy buen autor, y el que no, se lo recomiendo. Hay un texto de Gramsci, que son los escritos o los cuadernos de la cárcel, donde él empieza, está bueno porque Italia, al igual que nuestro, cuando él escribe, tiene ciertas similitudes en el término de una burguesía que no se constituye como tal, un sector agropecuario terrateniente importante, es un país dependiente
independiente y subdesarrollado en Europa, etc. Entonces es lo que se empieza a plantear ahí, que me parece importante para sintetizar, es nuestra inserción en el mundo va a estar solo determinado por la lógica que impera en el mundo, o por el contrario también, porque esa lógica que impera en el mundo trata de imponerse, como bien decía Ricardo, en todos los países. Pero lo que él plantea ahí es, digamos, no es también muy importante las relaciones de fuerza que se den al interior del país. Y esas relaciones de fuerza distintas que cada país puede ir a imponer a su interior, permite plantarse de distinta manera esa lógica internacional. Ahí modernamente escuchamos decir a autores muy interesantes que decían, bueno, cada uno tiene el FMI que se merece, ¿no? Entonces, es lo que decía yo, calculo o analizo que la relación de fuerza va a terminar determinando nuestra relación con esta lógica internacional, ¿no? Que, como bien dice Ricardo, desde el principio de los 70 es una lógica financiera, ¿sí? Digo, los capitales financieros en forma general tratan de imponerle una lógica a todas las economías nacionales. Y esa lógica, sintetizando, ¿qué implica? Desarmar el Estado benefactor, digamos, llevándolo a lo concreto, ¿no? Desarmar el Estado benefactor y que las condiciones de los trabajadores se empeoren en todos los lugares de trabajo. Y además, en lugares como América Latina, y en particular en Argentina, eso implicó un genocidio y implicó después, en los 90, como consecuencia de esa política que se generó en los 70, una desocupación masiva como nunca se había tenido, ¿no? Llegando al 2002 al 25% entre desocupados y subocupados. Y bueno, una pauperización muy importante. Entonces, yo ahí lo que quiero mencionar, digo, para pensar un poco esta otra pata del establishment. Ya tenemos una muy clara, que es el capital financiero, que opera una lógica de endeudar a los países, ¿sí? Y quedarse con todas las ganancias, y esto implica que las condiciones sociales de los países que se endeudan de esta manera se empeoren. Esa parte, esa lógica ya la tenemos claro y se pasa en todos los países. Bien, yo creo que es importante mencionar esta parte interna, esta lógica interna del establishment, que en el año 76 se va a insertar con esa lógica financiera asociándose a los acreedores externos, ¿sí? ¿Quién va a llevar a cabo este proceso político? Bueno, lo que nosotros llamamos los grupos económicos locales, ¿sí? Dando, digamos, renombres conocidos, vamos a tener a Techín, vamos a tener a Bunquibor, a Abraham Menéndez, se me fue el del norte, que está procesado Laquier, Pérez Pompán, Macri, ¿sí? Distintos grupos, algunos más importantes, otros menos, que son lo que nosotros decimos los grupos económicos locales. Son muy importantes económicamente por dos razones. Una es porque tienen las mejores tierras de la pampa húmeda, que es un hecho esencial para la lógica económica, y además se han diversificado, ¿sí? en empresas industriales, como cemento, o son proveedoras de algunos insumos básicos para el resto de la industria, ¿no? Envases, cemento, etc. Y nosotros en esos grupos económicos locales encontramos al ideólogo del golpe de Estado, ¿sí? En el febrero del 76, creo que se llama PG, arman un lockout patronal en 16 de febrero de 1976, donde uno, si lee los pliegos y las condiciones que imponen al gobierno, son las que un mes después impondría Martínez Gross. Y lo que creo que descubre en ese momento, que era debido a la fuerte tradición de la clase obrera argentina, desde sus vertientes anarquistas, trotskistas, después luego peronistas, digamos, todo ese cúmulo histórico que se fue acumulando como experiencia, encuentran que, digamos, desde posturas más conciliadoras a posturas más clasistas, distintas posturas que componen el campo nacional, encuentran que hay mucha o una fuerte resistencia a la imposición de un plan en un gobierno democrático, y de hecho habían fracasado con el Rodrigazo. Entonces ahí yo creo que llegan a la conclusión de que no hay otra manera en Argentina, teniendo en cuenta esa larga tradición de luchas
de acciones directas de la clase trabajadora, en la fábrica, en la calle, el 17 de octubre, creo que llegan a la conclusión de que no hay ninguna otra manera de imponer un programa económico alternativo al que venía existiendo en el país que a sangre y fuego. Eso creo que es como la conclusión a la que arriba. Y ahí aparece y se configura el partido militar. Digo, que ya había tenido experiencia, pero es una nueva etapa de este partido militar que venía siendo adoctrinado en la idea de la defensa nacional. Entonces, con la excusa de combatir a la subversión, se van a llevar todo puesto, ¿no? Bien, y ahí, entonces, esta descripción para que llega, ahí es importantísimo entender que ahí comienza el ciclo fuerte de endeudamiento, ¿sí? En el año 76. Piensen que cuando comienza la dictadura, nada más que la deuda externa era de 8.000 millones de dólares, ¿sí? Y piensen que va a terminar, si no recuerdo mal, el 2002 con 141.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un salto impresionante, o sea, de 8.000 millones a 140.000 millones. Un viejo Hegel decía, hay veces que los saltos cuantitativos hacen cualitativos. Bueno, este es un salto cualitativo. Y si nosotros analizamos endeudamiento en ese momento histórico, ¿quién lo lleva a cabo? Los grandes grupos económicos. Ahí hay un autor que le recomiendo que quiera leer, profundizar sobre esto, que es Eduardo Basualdo, fue director hasta hace poquito de YPF, y él, bueno, analiza muy en concreto estos grupos y sintetizando 30 grupos económicos locales tienen el 80% de esa deuda privada, ¿sí? Y ahí comienza a imponerse en el país la lógica de que nosotros llamamos, se asocia con el neoliberalismo, valorización financiera, le dicen otros, la lógica financiera, del capital, o sea, ¿por qué bases se puede imponer esa lógica? Bueno, el hecho central es endeudarse con el extranjero. Hay que tener en cuenta que a partir del 73, por los petrodólares, hay mucha deuda dispuesta para ser prestada en dólares. Y estos pequeños en cantidad, pero grandes grupos económicos locales, empiezan a endeudarse. Y la otra pata de esta lógica es la brutal represión a la clase trabajadora y el hacerse gran parte de la proporción del ingreso. Ahí digo, el dato que tengo que resaltar es si en el 75 la mitad, fin del 74, la mitad se distribuía entre capital y trabajo, en el año 76, con solo 6 meses de gobierno, eso va a rondar más o menos 68% para el capital contra el 32% de los trabajadores. Es decir, que los trabajadores en solo 6 meses pierden el 18% del ingreso. Estamos hablando de una de las regresiones más fuertes del ingreso en países, digamos, industriales. Y eso lo logran de dos maneras. Se frenan las paritarias, obviamente se congela el salario nominal que le decimos nosotros, y comienza ahí a digamos, hacer algo muy presente, que antes no era muy importante, sí era importante, pero no con esta magnitud, la inflación. Estamos hablando de inflaciones del 400, 500% anual. Hoy algunos medios que apoyaban eso se preocupan porque podría andar alrededor del 20%, ¿no? En ese momento andaba entre el 400 y el 800% anual, con un salario fijo. Es decir, ahí está la lógica de esa quita de ingresos. Esto, bueno, más o menos conocemos cómo se fue imponiendo esto, y hay que entender una cosa. En el año 82, los bancos norteamericanos, sobre todo, que están muy expuestos con la deuda, no solo en Argentina, sino sobre todo también en México y Venezuela, empiezan a reclamar el pago de la deuda. Y que la lógica de este grupo que se endeudaba no era aumentar la capacidad productiva, modernizar al Estado en inversiones a largo plazo, mejorar las condiciones de infraestructura, no. La lógica era: me endeudo y comienza acá a hacer cierto algo novedoso, y fugo los dólares, o fuga de capitales. Es decir, ellos se endeudan, toman prestado o barato afuera, valorizan el capital. ¿Cómo? Porque tienen el monopolio
a través de la reforma financiera del 77 de prestar el dinero. Se lo prestan a empresas chicas y al Estado, ¿sí? Eso es la reforma financiera del 77. Lo valorizan prestándolo, no sé, dije lo tomo al 5, lo presto al 20 y con lo que gano no reinvierto en producción ni en infraestructura, empiezo a fugarlo. Lo empiezo a fugar, esto en síntesis de sacar los dólares que hice acá, afuera. Puede ser en ahorro, puede ser en comprar una empresa, en comprar acciones o títulos de otro estado o lo que fuese. Y entonces, esta lógica llega un momento que tiene un freno lógico. ¿Por qué? Porque el país se desindustrializa y se achica económicamente. Entonces, esta lógica, cuando además el acreedor te empieza a reclamar, llega un momento que entra en crisis. Eso pasa en el 82, 81-82. Y ahí viene algo muy importante para nuestra historia económica y social, que es que se estatiza la deuda privada. O sea, no se puede entender, digamos, toda la lógica siguiente de la sociedad argentina si no se entiende este proceso. La deuda que habían tomado 30 grupos económicos locales que valorizan y fugan, se estatiza. Es decir, nuevamente que pague el costo los trabajadores, en síntesis, ¿sí? Y ahí teníamos a alguien que ya había mencionado, Ricardo, que aparece cíclicamente como presidente del BCRA a caballo. Entonces, la estatización de la deuda privada es a través de circulares del BCRA. Bueno, ahí, digamos, con Guerra de las Malvinas mediante, y el gran descrédito, lo que se termina produciendo es una salida adelantada o muy brusca de la dictadura. Y ahí, estos grupos, yo lo que quiero mencionar es que estos grupos económicos vuelven a camuflarse. Acá me parece que no sé si alguno tuvo oportunidad de ir a ver la presentación del libro del perro Berbisky, Cuentas Pendientes, lo presentó hace muy poquito en la Biblioteca Nacional, se lo recomiendo. Y él ahí menciona una cosa, dice, el mismo día que empezaban los juicios a las juntas en el 85, la noche anterior, Alfonsín se reúne en la Quinta de Olivos, con en ese momento se llamaban los capitanes de la industria. Es decir, esos mismos grandes grupos que habían ganado con la dictadura y mucho. Y los capitanes de la industria, fíjense el grado de cinismo realmente alarmante, le dicen, realmente lo que usted está haciendo en enjuiciar a la Junta es algo ejemplar. Estamos tan comprometidos con el proceso democrático que se inicia en el país que vamos a regalarle a la Fiscalía de Trasera 2 fotocopiadoras. ¿Sí? Y esto es cierto, las 2 fotocopiadoras que utiliza Trasera para sacar fotocopias de los legajos, los expedientes, se los regalan los capitanes de la industria, que son estos mismos grandes grupos, ¿no? Buntibor, Lechín, Macri, Blaquier, Brown Menéndez, Lafort, Mercedes-Benz, etc. Algunos son totalmente de origen nacional y en algunos están insertos ya como un grupo que opera localmente. Y ahí le dicen, nosotros vamos a hacer eso, pero lo que le estamos pidiendo es, ahí fíjense que se acaba a mediados del 85 el Ministerio de Economía de Grisham, que había tratado de enfrentarse muy quizás a su manera, entendiendo que el gobierno lo iba a apoyar contra los sectores financieros internacionales, el FMI, el Banco Mundial. Dicen, lo que le pedimos a cambio es que cambie la política económica. Y ahí surge el viraje neoliberal del gobierno de Alfonsín, con el Plan Austral, el Plan Primavera, y que comience a hacerle en una economía que no crecía, comience a hacerle guerra al salario. Y ahí comienzan los paros generales de la CGT. ¿Por qué? Porque lo que pasaba en ese momento en una economía que no crecía es, no le puedo pagar a mis acreedores, de hecho por eso las moratorias reincidentes, y no puedo hacer las dos cosas a la vez, seguir subsidiando a los grupos económicos locales, que en ese momento se hacía sobre todo con subsidios industriales y reintegro a las exportaciones. Bueno, ahí tenemos el claro viraje en el 85 del gobierno alfonsinista, y esto, este proceso entra en crisis en el año 89. ¿Sí? En el año 89,
¿qué es lo que vuelve a pasar sintetizando? Digamos, los grupos locales siguen beneficiándose de estos subsidios, de estas políticas económicas, y los acreedores externos dicen, no, esto así no va más. Nosotros hemos venido financiando a estos grupos económicos locales. Y se ponen muy duros, ¿no? Entonces, lo que nosotros mencionamos es que la forma que encuentran estos dos grupos que están en pugna, los acreedores externos y estos grupos económicos locales, es la forma que logran de llegar a un acuerdo es con las privatizaciones. O sea, las privatizaciones pasan a funcionar como una comunidad de negocios. ¿Por qué? Si nosotros analizamos todas las privatizaciones, vemos que un grupo económico extranjero, Telefónica, Telecom, Repsol, Iberia, etcétera, que tienen deuda, ¿sí? Que tienen bonos de deuda, que en ese momento valían algo así como el 15%, es decir, un papel que decía vale 100, en el mercado se intercambiaba promedio a 15. Entonces le toman esa deuda como forma de pago y aparece asociado a este grupo extranjero que tiene deuda un grupo económico local. Voy cerrando, bien. Entonces, esta comunidad de negocios, y cierro para llegar acá, entra en crisis en el 2001, ¿no? Hay una salida digamos, la salida de evaluacionista que impone Duarte, que lo que va, digamos, voy a acelerar un poco para llegar hasta acá. Lo que quería decir es, llega la salida esa, empieza a ser, digamos, la lógica de esa salida, a ser revertida por el gobierno de Néstor en el 2003, y ahí, en la primera etapa del gobierno de Néstor, que es del 2003 al 2007, la lucha es contra justamente los acreedores externos, centralmente. Por eso, ahí, digamos, todos los sectores de la economía nacional, con algunos apoyando más, otros menos, se encolumnan atrás de esa lógica, que el pilar central es el desendeudamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a permitir al gobierno nacional aplicar políticas públicas redistributivas y sociales. ¿Y qué pasa? A partir del 2007, cuando ya La Nación y Clarín no quieren que Cristina sea nuestra candidata, y le ponen unas nuevas condiciones a Néstor, lo que encontramos es, y esto va a quedar claro, sobre todo a partir de la resolución de la 125, es que empezamos a disputar la lógica interna con estos grupos que habían estado agazapados, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tipos en los 90 vendieron todas sus industrias, sobre todo a grupos extranjeros. Como bien mencionaba Ricardo, hay un predominio económico de las grandes empresas extranjeras y se recluyeron en producción agropecuaria que exportan dólares, ¿sí? Y en algunos monopolios como Techin, que exportan cosas que son competitivas. Y entonces, todas las medidas que tiene que imponer el gobierno nacional, ya sea para redistribuir ingresos o para mitigar un problema que tiene toda economía dependiente, que es la restricción externa, encuentra hoy sí una oposición mucho más fuerte que la que había tenido hasta el 2007. Y acá digo, la conclusión política es, para seguir creciendo con distribución del ingreso, no hay ninguna otra manera que disputarle políticamente a esos grupos económicos. Que algunos apuestan por devaluación y endeudamiento y otros solamente por imponerle las condiciones al gobierno. Y ahí, digo, en la famosa frase de Vita, donde hay una necesidad y un derecho, lo que falta decir ahí es, donde hay una necesidad debe haber una lucha y ahí terminará surgiendo un derecho. Entonces, digamos, no debemos estar con vergüenza y con culpa de porque luchamos por imponer ciertos derechos. Y por el contrario debemos decir que de qué otra manera podrían imponerse los derechos de las grandes mayorías, de los trabajadores, etc. Bueno, gracias. Bueno, el análisis local me parece en términos generales bastante exhaustivo. Yo voy a intentar celebro ante todo esta oportunidad de discutir, porque me parece que lo que necesitamos
es reforzarnos políticamente, porque las cosas vienen difíciles, en el sentido de si cualquiera de la mayor parte de la oposición llega a tener una situación más relevante del poder, no duden ustedes que vamos a volver a los años trágicos del pasado. Y esto casi no hay excepciones. Desde el farsante de Pino Solanas hasta la Carrió, que a la derecha o al costado de ella está la pared, más a la derecha imposible. Bueno, cualquiera de esas versiones vuelven a eso. Pero yo lo que voy a tratar es de que tengamos que empezar, porque esa va a ser la batalla, de la defensa frente al sistema mundial. Yo creo que lo que tenemos que conocer mejor es cómo funciona el sistema mundial, porque no se trata en realidad de que hay una lógica del Estado y una lógica del capital. Dentro del capitalismo, todos los capitales tienen la misma lógica, explotar a los demás, a los que no tienen capital. Pero no hay otra. Y este sistema está en una crisis, pero terrible. Pero no por eso va a desaparecer. La creencia estúpida que tiene la izquierda fácil de que porque está en una crisis terrible va a desaparecer es una chifladura completa. Digamos, ya desapareció la Unión Soviética, China se convirtió en capitalista, o sea que esto no significa que tengamos que aceptar esta lógica, sino conocer cómo funciona el sistema mundial para ver en la defensa del Estado dentro de esto cómo se la puede desarrollar, dentro de qué límites y qué es lo que falta reforzar. Yo lo que voy a señalar es precisamente por qué es tan grave esta crisis, por qué es tan grave y por qué tiene una cara que incluso aparece en los periódicos, que es el default norteamericano, que en realidad no es una cuestión tan grave, pero no es una cuestión tan grave porque por más default que haya, la Reserva Federal Norteamericana, que es el Banco Central, va a seguir emitiendo dólares. Es decir, estamos en un punto en que de acá no se sale si no se emite. Pero hay una diferencia. Si se emiten dólares es muy distinto que emitir pesos, porque tiene, digamos, para el capitalista, tiene el dólar un fácil acceso a otros instrumentos de capital en cualquier parte del mundo. Entonces, acá hay un default de Estados Unidos por lejos. Estados Unidos tiene una reserva en el Banco Central de 1% sobre el Producto Bruto. Nosotros tenemos una reserva de 8% sobre el Producto Bruto y sin embargo la nación se da el lujo todos los días de decir que la reserva del Banco Central no alcanza. Bueno, entonces me parece que hay que ver, hay que entender mejor por qué, digamos, cómo funciona esta lógica, cómo podemos meter una lógica de defensa que es a la vez una lógica de inclusión, porque no podemos pretender estar al margen. Miren Cuba, no se puede, miren al revés, miren China. China tiene un capitalismo de Estado, el Partido Comunista dirige la sociedad, pero ¿qué pasa? Está bien, son 1.300 millones de habitantes, nosotros somos 40.
pero lo que han hecho es ofrecer un mercado descomunal y las transnacionales, como no tienen donde invertir, no tienen más remedio que pactar, aceptan la planificación del Estado. Con esto quiero decir que replantear las cuestiones teniendo en cuenta lo que es el sistema mundial no implica de ninguna manera arrodillarse ante él. Precisamente lo mejor que pudo pasar, y que es lo que vemos por el resultado que hemos tenido, es lo que se llama habitualmente el modelo, que es esta política de tratar de recomponer el ingreso nacional, generar más trabajo y generar más trabajo para el conjunto de la gente y generar más producción dentro de la Argentina, que tiene una base fundamental. Primeramente, desendeudarse, porque la forma en que esto funcionó al revés, o mejor dicho, funcionó con el criterio del capital que gobierna la Argentina, porque podrá haber diferencias entre ellos, pero el capital que gobierna la Argentina, aunque un día pueda estar en una situación más pasiva, es esta: es meterle el bolsillo al laburante, no hay vuelta. Esta es la ley general del capital. Bueno, digamos, el fundamento básico del modelo fue el desendeudamiento y un tipo de cambio alto, en el sentido de permitir una protección a través del sistema cambiario para la industria y generar una recomposición industrial, que es lo que tuvo lugar en estos años. Ahora bien, esto en cierta medida está agotado y nosotros no podemos decir, bueno, queremos volver al modelo tal como estaba. No, porque hay una crisis mundial que el modelo está trabajando totalmente en contra y no va a poder vencer a la crisis mundial. Entonces, lógicamente, el modelo va a tener que buscar, entre otras, el pago axiadi, va a haber que buscar en qué se puede aceptar sin romper los fundamentos básicos. No sé, esto es un ejemplo del lado por donde quiero avanzar yo. Pero ante todo, quiero explicar cómo es esta crisis para ver por qué tienen este encono con la Argentina. Yo la vez pasada acá di un criterio general para entender el funcionamiento del sistema capitalista y de la fase más financiera de este capitalismo, pero no es una crisis financiera, es una crisis financiera como aparece, pero es una crisis del capitalismo descomunal que no tiene límites, es un disparate total lo que está pasando, y eso es lo que quiero poner en claro, porque si nosotros tenemos en claro esto, vamos a tener en claro en dónde podemos, cómo nos podemos mover frente a esto. Tenemos que tener una política frente a la crisis. Miren, en esta sociedad capitalista, el ingreso, los capitalistas, crece con muchísima más velocidad que el de los laburantes. Esto es la lógica general, claro. Allá un compañero dice, como diciendo, más bien, esto es lo que aprendí en toda mi vida, y es así. Entonces, ¿qué pasa? Con esa lógica de que el capital crece más que lo que puede pagar el laburante, resulta que llega un momento en que no pueden vender más, porque ¿quién lo va a comprar si falta poder de compra? Entonces, cuando falta poder de compra, empieza la crisis. Para impedir que falte el poder de compra sin perder el control de la sociedad, se arma una guerra, destruyen Europa y empiezan a construirla de nuevo con los mismos fundamentos. Bueno,
Pero como ahora es muy difícil, digamos, plantear una guerra general, lo que ha pasado es que, como esta incapacidad de vender, es decir, de usar el capital acumulado productivamente, no se lo puede usar plenamente porque no hay demanda para eso. Entonces, como no hay demanda, hay una carrera por renovar tecnológicamente el capital y ver quién produce más barato. Y en eso se necesita crédito. Entonces una parte del capital cada vez más se va al crédito, porque cada vez el capitalista que se quiera defender de un competidor va a tener que agarrar crédito para transformarse. Y entonces el crédito se convierte en un gran negocio. El crédito, la forma financiera del capital crece, pero ojo, no es porque, y crece hasta un extremo que tampoco puede colocarse, están buscando presionar para colocarlo. Pero este excedente de capital no es un problema de la crisis financiera, es un problema de la lógica general del capital. Esa lógica estalló antes con el capital productivo. Cuando estalló con el capital productivo, empezó a funcionar con el capital financiero adicional. Y hoy el capital financiero adicional se convirtió en un universo que es aproximadamente, digamos por la cifra del Banco de Basilea, alrededor de 15 veces el Producto Bruto Mundial. Entonces imagínense si no van a estar atrás de nosotros para que nos endeudemos. Esta es la situación. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué están en crisis entonces? Porque ustedes fíjense, si la producción crece, pero crece más el endeudamiento, llega un momento que nadie puede pagar. Si el Producto Bruto hoy es de 60 billones de dólares y hay un universo de papeles equivalente a 900 billones de dólares, lógico, ¿quién lo va a pagar con la producción? Nadie. Entonces tiene que reciclarse permanentemente. Y para reciclarse permanentemente se necesita, cuando viene el vencimiento y no se puede pagar, que el Banco Central emita. Entonces la Reserva Federal, entre mediados del 2008 y el final del 2012, triplicó la emisión de dólares. Cuando comparamos cómo ha emitido la Argentina, bueno, yo digo, el Producto Bruto de Estados Unidos es 40 veces superior a la Argentina. La emisión en este periodo fue 300 veces superior. Esto le da la magnitud digamos, del esfuerzo desestabilizador que tiene que hacer el capitalismo para seguir funcionando. Y este es el problema del default norteamericano. ¿Por qué? El default norteamericano es que ha habido un endeudamiento descomunal. Ese endeudamiento descomunal el público no lo pudo pagar, el público y las empresas. Entonces sobrevino una quiebra bancaria generalizada. La quiebra bancaria generalizada la salvó la Reserva Federal primero y sobre todo el Banco Central Europeo emitiendo. Es decir, los bancos prestaron fondos sabiendo que era imposible cobrarlos. Y entonces quebraron. Y cuando cobraron, después del 15 de septiembre de 2008 de Lehman Brothers, el gobierno emitió y les convirtió ese capital imposible de pagar en un capital cierto, en dólares y en euros, que
digamos, lo convirtió una deuda fantasma incobrable en una liquidez que se lo puso en el bolsillo a los bancos. Y acá viene una cuestión. Estados Unidos solo pudo apretar el pedal con esto. Europa no, porque no tiene el mismo, digamos, no tiene la misma, la misma capacidad de hacerlo, pero además por otra cosa. Porque el líder en Europa es Alemania. Y Alemania es un país derrotado 2 veces. Por lo tanto, Alemania puede ser un centro, pero no puede ser el país hegemónico. Entonces no puede inundar de euros a todo el mundo. Y entonces Europa opta por meterle la mano en el bolsillo a todo el mundo con el ajuste. Y Estados Unidos combina el ajuste, le mete la mano en el bolsillo, pero además emite. Es decir, emite de una manera descomunal. Está bien que hay una excepción en Europa, que es Inglaterra. Inglaterra cuadruplicó la emisión. Pero bueno, dejando ese caso, porque son primos hermanos de los norteamericanos, tienen todos los negocios en común, el tema es que la diferencia entre Europa y Estados Unidos es que Estados Unidos tiene la libertad de emitir todo lo que se le canta. Pero ¿qué pasa? China es la primera productora de oro. Y entonces, en la producción capitalista, se producen mercancías y se producen papeles de crédito. Pero como esos papeles de crédito suben y bajan en la bolsa, lo que necesita todo capitalista es una garantía de que va a cobrar algo que tenga valor. De ahí vino hace muchos años la vigencia del patrón oro. El metal era la garantía de que si uno tenía el dinero, a la larga podría convertirlo en metal. Esto desapareció después que Europa creció, porque primero Europa quedó destruida con la Segunda Guerra Mundial y después vino la reconstrucción europea. Pero la reconstrucción europea llegó al punto en que ya el estado de bienestar, ese fue el límite. Hasta ahí el capital soportaba. Más no podía, porque empezaba a bajar la tasa de ganancia. Y si baja la tasa de ganancia, como la tasa de ganancia baja de manera distinta en los distintos sectores, hay una pelea intercapitalista del diablo. Entonces, en ese momento empezó, primero con el euro-dólar, la generación de moneda fuera del ámbito de un banco central. Se emitían dólares financieros en Europa y la Reserva Federal no tenía nada que ver con eso. Y ahora se pasó a emitir títulos de todo tipo. Y ahora estamos en otra etapa. Para que esos títulos puedan ser cobrados, la Reserva Federal está emitiendo a lo loco papel de dinero. ¿Y por qué viene el tema y el terror en Estados Unidos del Tea Party y el Partido Republicano de que esto no anda? Porque si China, que es la primera productora de oro y que tiene la segunda reserva mundial en títulos de la Reserva Federal Norteamericana, llega a poder respaldarlo en oro, ¿quién va a ser el país ideal para poder invertir? China. Y este es el terror de los conservadores norteamericanos. Obama
es un izquierdista que no puede ser en Estados Unidos. Parece que a la derecha de él está la pared también, pero para esa sociedad está la izquierda, porque lo que él trata es de resolver el problema con más emisión que ajuste. Pero como esto se ha vuelto peligroso porque están en el límite en que se está emitiendo de tal manera que va a empezar a haber una duda sobre todo, entonces la derecha norteamericana quiere restringir. La política de ajuste tiene ese sentido. Es la política capitalista de no sigan emitiendo. Y entonces, como nosotros hemos hecho, como tuvimos un pasado tan terrible, con todos estos delincuentes de la oposición, que han sido más o menos los tipos que le pusieron la espalda a los Redrado, al Alfonso Prat Gay, que es un personaje de la banca Morgan, un miserable. Como estos son los tipos que están ahora. Por ejemplo, Pino Solana, en el UNEM está Prat Gay, con Massa está Redrado. Entonces, esto es digamos, el programa de la oposición. No hay ningún chiste en ese sentido. La oposición está toda encuadrada con basta de emitir. ¿Por qué? Porque lo sepan o no lo sepan, defienden la lógica del capital. Esto es general. Y en el peronismo, hay mucho que también. Lo que pasa es que el kirchnerismo ha luchado precisamente en todos estos años por hacer lo que hizo Europa, llevar el estado de bienestar. No es que ha luchado contra el capitalismo, que no sé si se puede hacer en última instancia. Durante mucho tiempo, fíjense que el feudalismo estuvo 10 siglos, yo que sé cuánto va a estar el capitalismo. Pero lo que les quiero decir es que lo que sí podemos hacer es buscar una forma diferente, y un estado de bienestar es posible, ¿por qué no? Pero para poder lograrlo hay que tener muy claro contra qué lucha uno y cómo puede organizar un tipo de acumulación que más o menos, digamos, que pueda tener su lugar en el mundo. Por ejemplo, Francia, de alguna manera, algo ha conseguido. Porque Francia fue permanentemente, se le cortó el camino permanentemente de, digamos, de ser una potencia hegemónica. Eso de entrada. Pero consiguió quedarse al lado de Alemania, y para poder hacerlo tiene una política de un cierto estado de bienestar. Pues nosotros tenemos que aprender mucho de eso. No quiero decir que el problema nuestro sea como el de un país desarrollado, no, porque nosotros tenemos un agro donde había terratenientes y hoy hay terratenientes más una enorme burguesía agraria que se amoldó a vivir de la renta, porque nosotros tenemos las tierras más fértiles del mundo y produce un excedente de ganancia que es la renta territorial. Y bueno, entonces tenemos una particularidad. Tenemos que buscar cómo insertamos eso en una forma de capitalismo más avanzado que pueda resolver el problema. Yo creo que por el lado de enfrentarlo totalmente no lo vamos a poder ganar. Yo creo que ese fue un problema de lo que pasó, no me acuerdo el número. Resolución 125. Bueno, del 2008. Es decir, en el 2008
la pampa húmeda votaba por Kirchner, ahora volvió a votar en el, no quizá los propietarios territoriales, pero en el 2007 hubo una muy buena elección. Entonces hay que buscar una manera. ¿Por qué? Porque ahora, como nosotros vamos a estar más restringidos, porque esta restricción que tenemos, no es que Cristina cambió, es que el modelo sirvió para el periodo de expansión que tuvo el capitalismo por la entrada de China al mercado mundial. Ese periodo de expansión y la entrada de China significaron una demanda de soja que elevaron las exportaciones argentinas. Entonces tuvimos un periodo floreciente de expansión. Pero llegamos a ese punto donde tenemos que buscar otra forma de acumulación dentro de esto, como para poder seguir, porque no podemos escaparnos del sistema. Esto tiene que quedar completamente claro. Y por consiguiente, estos problemas que hemos tenido a partir de la quiebra de Lehman, es decir, a partir de que el ciclo de relativa alza del 2000 hasta el 2008, por un ciclo mundial expansivo, se terminó. Entonces no podemos tener el mismo plan económico. Entonces todos dicen, ¡ay! Cristina hace otro plan. No, lo que pasa es que el modelo en su manera inicial era congruente con la fase de expansión del capitalismo. Y este modelo tiene los problemas que tiene porque estamos en una fase de declinación ahora, en una fase de crisis. Y esto lo tenemos que entender para saber por dónde pelear. Porque si no vamos a chocar contra la pared siempre. Bueno, creo que me estoy pasando de... No, estoy bien. Miren. Te quedan 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, no, con esto voy a ir rápido. Con esto les quiero decir una cosa. El problema con los buitres no es gordo. Nosotros estamos marcando una política que al capital mundial y sobre todo a los norteamericanos la tienen acá. Entonces lo van a frenar. Esto es lo que enfrentamos. Es un peligro muy grande. Y claro, si tuviéramos la cantidad de votos del 2011, iba a ser más difícil. No solo porque íbamos a tener una respuesta a eso, sino porque es muy difícil pegarle a un país que está respaldado por la población. En ese sentido es cierto. La clase media argentina es una clase media que cuando está empobrecida sale a la calle y lucha junto con la gente de menos recursos, pero cuando empieza a percibir el alza, quiere viajar a Miami. Escúchenme, estamos con de 8 a 9 mil millones de dólares por la salida turística, del mismo nivel que la pérdida que lo que nos ocasiona la energía. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con una presión muy fuerte de los buitres. Es decir, con una presión muy fuerte del capital, que se va a manifestar en el capital financiero y se va a manifestar a través de los buitres, porque son los buitres de ese tipo. Es decir, porque son los más dispuestos
hacer lo que haya que hacer. Pero de ninguna manera son unos tipos que los demás no lo quieren, ¿eh? No. Los jueces norteamericanos, que los mismos ingleses, en el último número de Economist, simbolizan con una bruja, es de lo peorcito, son los más consecuentes, los empleados más consecuentes del poder financiero, que es el que tiene el poder del capital mundial. Es decir, que le estén llenando los bolsillos a los bancos, quiere decir que los dueños del mundo son los bancos, los grandes bancos. Esta es la cuestión. Entonces, lógicamente, que nosotros nos vamos a encontrar con un problemón. Ahora bien, esto no es para desanimarse, es para mirar bien el problema y ver cómo podemos seguir adelante. Tenemos una gran ventaja, una grandísima ventaja. Y ojo con esto, que yo le voy a decir, miren, tenemos no solo un poder agroalimentario importante, porque el problema de China, que se frena el crecimiento de China, es que ellos también están percibiendo este mismo problema y van a invertir menos para crecer menos. Pero si invierten menos para crecer menos y hoy tienen un producto bruto de 7 billones de dólares y lo van a triplicar en 10 años, porque van a crecer al 7 y algo, en el 2020 van a tener un producto bruto mayor que el de Estados Unidos y de 21 billones de dólares. Y las muchas se van a consumir, ¿eh? Y claro que tenemos un negocio ahí, pero tenemos otro negocio, tenemos vaca muerta. Vaca muerta, el economista del PRO, Sturzenegger, dice que representa 9 productos brutos de la Argentina. No, es el cálculo mínimo eso. El cálculo máximo de vaca muerta es casi el Producto Bruto Mundial. Si esto sale muy mal, es lo que dice Sturzenegger. Y acá viene la cuestión. El asunto de los buitres no es solo que la lógica de ellos que no quieren endeudar. Están mirando vaca muerta. Los ingleses en las Malvinas también. Esta es la cuestión. Y no solo vaca muerta. La Agencia de Energía de Estados Unidos detectó otra reserva en el Chaco, los monos. Si ustedes no me creen, porque hay un silencio de radio con esto, vayan a Clarín, Mirada Global de Jorge Castro, van a encontrar el dato que les estoy dando de los monos en Chaco. Es decir, no solo eso, la Argentina va a ser 7ª potencia en producción mineral, va a producir oro, tiene junto con Chile y Bolivia el 75% de las reservas mundiales de litio, que es el auto de dentro de 5 a 10 años. Por eso Toyota viene a poner la fábrica acá. Y además tenemos una reserva de gas y de petróleo que nos colocan en un lugar pero destacadísimo. Entonces, ojo, porque esta oposición viene no solo
a renovar los créditos. Ojo lo que van a hacer con Vaca Muerta. Sturzenegger, La Nación del domingo pasado, dice: si hay 9 productos brutos en Vaca Muerta, ¿para qué vamos a esperar? Porque si lo explotamos ahora, porque por esta lógica, miren, esto pasó porque Estados Unidos es todavía un país importador de petróleo, pero dentro de 5 años va a ser exportador de petróleo. Por lo tanto, el petróleo, y no tanto el gas, pero el petróleo van a bajar de precio. Entonces Sturzenegger se agarra de eso y dice: va a bajar el precio del petróleo, no esperemos que el YPF tenga la plata para explotarlo, apurémonos y explotémoslo ahora, llamemos a... sí, toma de acá. Y si llamamos y vienen todas las compañías, se van a quedar otra vez ellos con el petróleo. Entonces, ojo, estos son los temas que se están planteando, pero la manera de enfrentarlos es ver cómo los eslabonamos con el proceso general que está pasando el capitalismo. Porque fuera de esto, digamos, nosotros podemos tener China. China es una excepción dentro del capitalismo, pero es el taller capitalista por excelencia. Entonces hay que buscarle la vuelta. La vuelta no está siempre en decir esto no. Hay que ver cómo. Bueno, yo creo que como la batalla de acá en más va a ser la batalla nuestra, en principio, contra el poder financiero y en segundo lugar contra la presión interna incluso que vamos a tener, porque explotar Vaca Muerta aparentemente va a significar que el Producto Bruto nuestro se puede elevar quién sabe cuánto, pero ¿cómo y para qué se va a elevar? Es decir, lo tenemos que hacer con YPF, lo tenemos que hacer en asociación, porque no hay otra manera, porque no tenemos la tecnología, es una tecnología muy complicada. Chevron se agarró a YPF porque quedó un poco afuera de la explotación del petróleo no convencional en Estados Unidos y se quiere poner al día. Entonces, YPF ha podido hacer un buen acuerdo, pero lo que se nos presenta acá por delante es cómo resolvemos los problemas financieros pendientes teniendo la enorme riqueza que tenemos, sin regalar. Ahí hay mucho para discutir, pero bueno, en todo caso, en otra oportunidad, como venga la mano. Pero quiero decir, ojo, porque este es el problema y las fieras están alrededor esperando el momento. Porque tanto por el lado del crédito como por el lado de que nos van a ayudar para explotar esta riqueza, están ahí esperando. Bueno, nada más y muchísimas gracias.